Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, en esta discusión de la nueva ley laboral para el Magisterio Nacional, existen nuevas causales de cese. Y decía que son tan drásticos y les ha molestado tanto la actuación de la coordinadora que se están desquitando con todo el Magisterio Nacional al aplicar nuevas causales de cese. Las que tienen que ver con el artículo 22 se refieren a quien no atienda los apoyos y programas previstos en el tercer párrafo de este artículo y cumpla con la obligación de evaluación o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se dará por terminados los efectos de su nombramiento. Ninguna posibilidad para el compañero maestro. Lo que dice esta ley se aplicará de manera rígida. Yo les pregunto, ¿y el 123 de la Constitución de la República, que norma las relaciones laborales del Magisterio Nacional y los tratados internacionales y los derechos humanos de los maestros? Aquí he escuchado a todos ustedes, los que participaron, que se respetan. Hay una discusión muy interesante en este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que ver con el principio pro persona. Pero hasta eso se le está negando al magisterio. Es un régimen de excepción. Y por supuesto que los regímenes de excepción, autoritarios, totalitarios, terminan siempre repudiados y terminan confrontando a quien se les aplica. Nosotros sostenemos que esta ley nace muerta cuando menos en 4 estados de la República, porque el Senado de la República no tuvo la sensibilidad para consensar con los actores del hecho educativo nacional. Solamente impone sin consenso. Se habla de los ceses. Yo les pregunto, ¿qué va a pasar con todos los maestros de la coordinadora en Oaxaca que se nieguen a ir a los cursos? ¿Qué va a pasar? Ya me imagino dando a 60,000 compañeros profesores de baja porque se niegan a hacer esto. Ya me imagino dando a 60,000 compañeros maestros de Oaxaca de baja porque no atienden los programas, no se niegan a ir, no atienden los programas. De veras que hay ánimo de incendiar la pradera, y aquí están los elementos para que se genere una insurrección en el magisterio y que se genere una desobediencia civil por no poder aplicar o por no poder permitir que se aplique la ley. Eso es lo que estamos aprobando ahorita. Nuevas causales de cese para el Magisterio Nacional. Aquí van 3, se las repito. 1, que no se atiendan los apoyos y programas. 2, que no se vayan los cursos. Y 3,
que resulta insuficiente su evaluación. Y las tres fulminantes y los principios pro persona, no son seres humanos los maestros, por eso no los consideran ustedes. Yo no sé qué especie creen que son los maestros. Y los tratados internacionales que suscribe el país en materia de trabajo, y la OIT, y todos los tratados que suscribe este país, pues también ven gracias. El artículo 24, compañeros, el monopolio de las plazas para los normalistas de educación básica, por supuesto que tiene que haber monopolio, porque son las escuelas formadoras de docentes. Decía cuando participaba en lo general que estamos debatiendo la visión de la izquierda, y la visión de la derecha en materia educativa. Y también decía que a los que se critica tantísimo hoy, yo no tengo duda que cuando la educación nacional sea una educación que cumpla con todos los preceptos del tercero constitucional, entonces serán héroes, porque se atrevieron a defender a la educación pública nacional. Y ponía el ejemplo de Zapata, y ponía el ejemplo de Villa, y ponía el ejemplo de todos aquellos héroes nacionales que hoy tenemos y que en su tiempo los conservadores los asesinaron por considerarlos contrarios a sus intereses y a su proyecto de gobierno. Y tenemos que celebrar la tolerancia que se ha tenido con los compañeros maestros. Por supuesto, entonces, que en el tema de las plazas para los maestros de básicas sí tienen que ser los normalistas. En las escuelas de nivel medio superior, por supuesto que ahí hay especialidades. No podemos nosotros en la educación básica seguir permitiendo aquel viejo dicho en donde se llenaron las escuelas básicas de gente no profesional, y estamos viendo los resultados, porque ese es otro de los resultados. Aunque sea de maestro, oye, mi hijo no tiene chamba, pues aunque sea de maestro. Oye, ¿cómo le hago? No puedo conseguir trabajo para mi sobrino, pues aunque sea de maestro. Todas esas tolerancias y todas esas situaciones de deslices es lo que han ocasionado la debacle del sistema educativo nacional. Y hay un amaciato que aquí se ha denunciado y que parece que va a seguir el amaciato del gobierno en turno con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en su parte institucional, y se enojan con los de la CENTE porque no son jilguerillos, son compañeros que están señalando los errores que tiene el sistema educativo nacional. Entonces, por supuesto que seguiremos defendiendo que en educación básica sean las normales, las formadoras de maestros, los que cubran las plazas para este nivel de básicas. En el tema 28, artículo 28 y 30, y nuevamente les pregunto, ¿qué les hemos hecho, compañeros senadores, los maestros? Ojalá y leyeran sus leyes para que pudieran entender de qué estamos hablando. El artículo 28 habla de ascenso de directores y el artículo 30 habla de ascenso de supervisores. Y ahí plantea dos posibilidades de remuneración. Una que tiene que ver con la remuneración de acuerdo a la clave. Es decir, si tiene clave, si asciende como director, se le otorga la clave de director y se le paga como director. Un profe de educación inicial
gana aproximadamente 6,000 pesos mensuales y un director de educación primaria gana aproximadamente 12,000. Después de 25 años, el profe logró ascender a director. Y entonces en esta segunda opción, porque la ley dice, revísenla, puede pagársele así o se le puede pagar con el salario que tiene más una compensación. Si revisamos la ley del ISSSTE, vamos a ver que las compensaciones no aportan para la jubilación. Y entonces cuando el profe se jubile, durante 5 años gozó de un salario, vamos a decir, digno. Pero cuando se jubile, vuelve a su salario de hambre. Ese es el problema, compañeras y compañeros. Eso se llama afectación a la seguridad social de los trabajadores de la educación. Y el Senado de la República está para cuidar derechos. Y aquí los vamos o los van a violentar de manera absurda los que voten a favor de estos dos artículos. Nosotros seguimos sosteniendo, artículo 53, que la evaluación es punitiva. Y revisen si no, ¿qué dice el artículo 69? El artículo 69 habla de las nuevas causales y aquí son 7. Y todas graves. Y todas se amuelan al maestro, sin ninguna posibilidad de defensa. Yo digo, pues ¿de qué se trata? El artículo 68 dice, quienes participen en el servicio profesional docente previsto en la presente ley tendrá los siguientes derechos: participar en los concursos y procesos de evaluación respectivos. Dice que el que no cumple, el 74 dice que el que no cumpla con estos preceptos será dado de baja de manera automática. ¿Cómo vamos a motivar la calidad de la educación con ese tipo de actitudes frente al magisterio nacional? Y por último, compañeros, el artículo 83, que tiene que ver con la aplicación solamente de esta ley. El Senado de la República tiene que recoger los sentimientos del pueblo, hacer leyes armoniosas, hacer leyes que cuiden los derechos de todo el mundo, no leyes que transgredan. Esta noche será recordada en la historia del parlamentarismo mexicano porque se le impuso al Magisterio Nacional una ley punitiva solamente, que no mejora la calidad de la educación, y ojalá y se prestaran al debate para ver si con esta ley vamos a corregir la delincuencia que es producto del fracaso del sistema educativo nacional. Vamos a ver si vamos a corregir lo antisolidario de esta sociedad que es producto del fracaso del sistema educativo nacional. Vamos a ver si vamos a corregir el problema de los altísimos índices de contaminación que tiene el país, porque es fracaso del sistema educativo nacional. Vamos a ver si vamos a corregir el problema de que los mexicanos de hoy no respeten los derechos humanos. Vamos a ver si vamos a corregir todas las deficiencias que tiene la sociedad y que tienen que ver con lo que los profes enseñan a los niños. A ver si esta ley de carácter fascista resuelve el problema en que está metido el país, producto de amaciatos vergonzantes entre el gobierno y el sindicato de los maestros. No de la deficiencia que ustedes le señalan al Magisterio Nacional. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Sonido en el escaño del senador Patricio. Senador de Medici, si me acepta
Dos preguntas. Senador, ha afirmado usted que estamos como estamos porque hay muchos profesores que han adquirido la plaza por una serie de componendas y de favoritismos y que no son buenos profesores. Esto lo dice usted. ¿De qué manera podríamos medir este dicho suyo? ¿Con qué método? ¿Con qué equipo mecánico? ¿O se tendría que hacer una evaluación? Porque una cosa es hacer evaluación y demostrar que esa persona se hizo maestro sin serlo y cobra como maestro sin serlo, y otra cosa es estar en forma punitiva persiguiendo a profesores. Por otra parte, hace unos momentos usted afirmaba que el maestro de las 24 horas trabaja 8, come y descansa 8 y duerme 8, del día que va, de 150 días. Y en los otros del año, que son los más, por una serie de descansos adicionales descontrolados, ¿qué se hace? Se dice que ha habido siempre evaluación. ¿Cuándo? ¿Quién la ha hecho? ¿Los gremios o el que debiera aparecer como patrón? Y se dice también que los gobiernos de los estados deben participar. Quiero preguntarle, ¿a cuáles estados se refieren? Porque habemos estados que hablamos con autoridad sobre educación porque pagamos los ciudadanos del estado impuestos que se aplican a una educación estatal. Y hay muchos estados que hablan mucho, reclaman mucho y no pagan ni un centavo de impuestos de sus propios ciudadanos. Y siempre piden más dinero y no hay eficiencia. Y cuando se quiere aplicar eficiencia, se nos acusa de una serie de situaciones con una serie de adjetivos que no son admisibles. Así el debate no es posible. Vamos haciendo un debate serio, donde las verdades sean verdades completas y no verdades a medias. Gracias. Sonido, permite tantito, senador. Sí. Sonido en el escaño del senador Domínguez. Presidente, el senador de Médicis ya se había retirado y yo le pediría orden y que no se permiten los diálogos dentro de este Senado. Le pido orden, presidente. No se permiten los diálogos, pero ha sido un criterio aquí, ha sido una sesión muy larga. En todos los casos no he querido interrumpir a los oradores, no sé si ha sido a veces por alusiones o por pregunta. Ha habido pregunta y ha habido 2 casos que ha regresado. Le pido nomás al senador que le conteste en brevedad para poder someter a votación su propuesta y continuemos con la sesión. Sí, primero agradezco la pregunta que hace el senador Patricio y decirle que el asunto de que aunque sea de maestro no es un tema nuevo, senador. Es un tema que todo el mundo utilizó al Magisterio Nacional para los que no encontraban chamba. Y entonces llegaron al magisterio gentes sin preparación, gentes con preparación, pero sin conocimientos pedagógicos. Y entonces la educación empezó a deteriorarse. El tema de la evaluación no es un tema nuevo. Hoy se pretende hacer de evaluación el tema sancionatorio, pero la evaluación lo hemos sostenido y se han ido corrigiendo esos defectos a partir de los buenos maestros, porque igual que en la viña del Señor, en el magisterio hay buenos y hay malos. Y los buenos maestros, los apóstoles de la educación, han hecho un esfuerzo importantísimo cuando están en espacios de dirección para corregir estas deficiencias. Como subdirector de una escuela secundaria técnica, senador Patricio, déjeme decirle que cuidamos mucho el tema
de la preparación de los maestros. Escrupulosamente se revisaba los planes de trabajo, los cronogramas, la preparación de las clases, la supervisión en el aula de cómo está impartiendo el maestro la clase, si se está ajustando o no al programa de estudios. Y yo confío en ese tipo de evaluación, no confío en la que se está planteando. Y esas deficiencias, algunas se superaron y algunas no se superaron. Por eso el sistema educativo está como está. No ha logrado salir del agujero y no creo que salga, se los digo fraternamente, con esta ley que se está aquí planteando. El tema de los recursos. Una de las propuestas del PRD es que se haga la reasignación de recursos. Y parece que Peña Nieto, y nos da gusto, cuando menos en el discurso ha dicho, que entiende por qué la disidencia magisterial ha tenido mucha presencia en estados como Michoacán, como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, y Morelos también es un estado insurgente en ese sentido. Y le atinó Peña Nieto, el presidente le atinó. Es por los altísimos índices de marginalidad de esos estados. Y por eso la propuesta del PRD es que se haga la reasignación de recursos y vayamos corrigiendo esos problemas que tienen que ver con la pobreza, senador Patricio. Creo que en ese sentido, y concluyo diciendo esto, platicando con el secretario de Hacienda, nos decía, ya recogimos el párrafo que nos plantearon los del PRD y viene la Ley General de Educación. Se va a modificar el FAEDE para que la redistribución de recursos en materia educativa sea equitativa. Ojalá y así sea por el bien de la educación. Gracias por su pregunta, senador. Gracias, senador.